Vamos a arrancar con algo potente. Estas palabras no salieron de un libro de texto, para nada. Son de un grupo de estudiantes universitarios al final de un viaje bien largo y transformador. Y es precisamente esa experiencia, esa vivencia, la que vamos a explorar juntos hoy. Pues bienvenidos. En este análisis nos vamos a meter de lleno en una historia real, una de colaboración. Imaginen un puente construido entre los salones de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y las calles de la comunidad de Villa Cañona. Una historia que nos enseña cómo investigar puede ser, en realidad, un acto para transformar las cosas. Muy bien, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Pero ojo, aquí no se trata de héroes solitarios, sino de dos grupos, dos colectivos, que decidieron que querían caminar juntos. Por un lado, tenemos a los estudiantes del programa INAS, jóvenes llenos de energía, con todo el conocimiento académico, pero con unas ganas enormes de aplicar eso que aprendían en el mundo real. Y por el otro lado, a la gente de la comunidad de Villa Cañona, en Loíza, Puerto Rico. Ellos con su propia sabiduría, sus luchas del día a día, y claro, un conocimiento profundo de su realidad que no se encuentra en ningún libro. Y esta no era una pregunta académica, de esas abstractas. ¿Qué va? Esta era la pregunta que de verdad le quitaba el sueño a la comunidad de Villa Cañona. Era como una herida abierta, una preocupación que se sentía que salía de sus propias casas, de sus calles. Y necesitaban respuestas, pero no que vinieran de afuera. Las necesitaban desde adentro. A ver, ante una pregunta tan profunda, no servía cualquier método. No se trataba de que llegaran unos expertos a estudiar a la comunidad y ya. No, se necesitaba algo más, como un pacto, una forma diferente de construir conocimiento. Y esa forma tiene un nombre: investigación-acción participativa. Entonces, ¿qué es eso de la IAP? Pensemos en esto. Es un método donde la propia comunidad se pone el sombrero de investigadora, donde el conocimiento no es solo para publicarlo en una revista académica y que se quede ahí. No, aquí el conocimiento es una herramienta súper poderosa para generar un cambio real, concreto y decidido por ellos mismos. Aquí está la clave de todo, la diferencia fundamental. La investigación tradicional muchas veces crea una jerarquía, ¿no? El experto que sabe y la comunidad que es el objeto de estudio. Bueno, pues la IAP llega y rompe con todo eso. Es horizontal, es democrática. Cambia el investigar sobre la comunidad por el trabajar con la comunidad. Y esa pequeña palabra con lo cambia absolutamente todo. Y este pacto, este camino, se recorrió en 3 pasos que tienen toda la lógica del mundo. Primero, escuchar, pero escuchar de verdad, para entender el problema desde los zapatos de la comunidad. Segundo, diagnosticar juntos, mezclando todos los saberes. Y tercero, el más importante, usar ese diagnóstico para actuar y finalmente transformar. Bueno, ya basta de teoría. Vamos al corazón de la historia. ¿Cómo se vivió todo esto en la práctica? ¿Cómo fue el día a día? Lo primero que hay que entender es que esto no fue un proyecto de un par de meses. Fue un compromiso de más de 2 años. Y es que la confianza, que es la base de todo, no se construye de la noche a la mañana. Se va tejiendo con tiempo, con presencia, con mucho respeto. Tratemos de imaginar esas primeras reuniones. No eran en una sala de conferencias fría y formal, para nada. Eran encuentros que olían a café recién colado, donde las conversaciones fluían entre vecinos y estudiantes, donde se compartían historias de vida antes de empezar a hablar de datos. Justo ahí, en ese calor humano, fue donde empezó a nacer la alianza. Y luego, los talleres, que no eran clases aburridas, eran espacios llenos de vida, llenos de las risas y las ideas de los jóvenes de la misma comunidad. Espacios donde ellos mismos iban descubriendo su voz, su capacidad para liderar, para organizarse, para ser protagonistas de su propio cambio. Ese era el sonido del empoderamiento. Y claro, después de 2 años de sembrar, de dialogar, de trabajar hombro con hombro, pues llegó el momento de la cosecha. ¿Qué frutos concretos dejó todo este esfuerzo colectivo? El legado fue muy tangible. Por ejemplo, se creó un diagnóstico comunitario, o sea, una radiografía exacta de su realidad, pero hecha por ellos mismos. Se hicieron talleres que dejaron capacidades nuevas en la gente de la comunidad. Y algo crucial, se construyó una base súper sólida de información para que ellos mismos pudieran buscar recursos y exigir soluciones con sus propias voces y sus propios datos. Y esto nos trae de vuelta a la lección más importante de todas. Lo que los estudiantes entendieron es que su rol no era llegar con soluciones mágicas bajo el brazo. La clave es que la comunidad ya sabía lo que necesitaba. Su papel fue otro: ser solidarios, caminar a su lado y ofrecer herramientas para apoyar las luchas que la propia comunidad ya estaba dando.
Pero el cambio no solo pasó en la comunidad, ¿eh? Quizás la transformación más profunda, más silenciosa, fue la que ocurrió dentro de los propios estudiantes. Esta experiencia les rompió los esquemas, sacó a los estudiantes de su burbuja académica y los metió de cabeza en una realidad que muchas veces solo se ve por encima en las noticias. Les permitió ver más allá de los prejuicios, entender lo complejas y ricas que son estas comunidades y sobre todo reconocerse a sí mismos en la gente que conocieron. Y aquí está la esencia de esa transformación. La educación dejó de ser algo que simplemente recibían sentados en un pupitre y se convirtió en una herramienta para actuar. Pasaron de ser solo estudiantes a ser ciudadanos activos, comprometidos, conscientes de su poder para aportar a la sociedad. Y quienes vivieron todo esto en carne propia fueron un equipo increíble de 5 estudiantes: Francesca, Janet, Berenice, Andrés y Manuela. Personas de carne y hueso que, por atreverse a aprender de una forma distinta, dejaron una huella imborrable, tanto en la comunidad como en ellos mismos. Al final del día, esta historia lo que nos demuestra es una verdad poderosísima. La gente joven, cuando se le dan las herramientas y la oportunidad de conectar de verdad con lo que les rodea, tiene una capacidad inmensa para generar cambios positivos y para construir un mundo más justo. Y así, la historia de Villa Cañona y la UPR Humacao nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Porque no se trata solo de aplaudir lo que se hizo. Se trata de que cada quien mire a su alrededor y piense, ¿qué potencial hay aquí? ¿Qué conversación hace falta empezar? ¿Cuál es ese primer pasito que se puede dar? Y es súper importante reconocer que si hoy podemos contar esta historia es gracias a la labor de documentación impulsada por la doctora Viviana Cruz McDougall y el Instituto ITIAS de la UPR en Humacao. Ellos se aseguraron de que estos aprendizajes no se perdieran y pudieran inspirar a mucha más gente.